Circe Almanzar, una directa amiga del sector empresarial, asesora en materia de negocios, de empresas, todas las cosas que son grandes. Ahí eso es su especialidad. Está con nosotros y hay muchos temas que debatir y saber su opinión. Circe, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación, muy feliz de estar con ustedes como siempre, viendo. Circe, yo tengo 20, no, ya son como 25, ¿verdad, Pedro? En el periodismo, y cuando yo era reportera, usted estaba como está hoy, o sea, ¿en qué cámara de criogenia es que usted se entra? Pero para será estar hablando igualita de ti que tú estás. No, Circe, lo suyo no tiene madre. Esta Se mujer están piropeando mutuamente. Esta mujer siempre está bella. Y yo colijo. Circe, bienvenida. Gracias por ambas cosas, por darme la bienvenida y por ese piropo tan inmerecido. No, para nada. Para nada. No, la verdad que es muy feliz de estar aquí. Hay muchos temas, es cierto. Yo diría que nuestro país tiene muchos temas, pero el mundo está peor, yo creo. Nosotros somos como una partecita chiquita del mundo, pero que para nosotros es la grande, porque es la que vivimos. Aquí es que vivimos. Yo quisiera iniciar, Circe, con el reconocimiento del presidente de la República sobre la desaceleración económica. Ustedes los empresarios la han sentido también, me imagino, y que si se están reuniendo para ver qué medidas se pueden tomar para ayudar a que la economía salga a flote. Bueno, realmente la situación que está viviendo el mundo, y es por eso decía, el mundo está revoloteado, ¿verdad? Hace que tenga impactos en todas las economías. No somos una excepción, de hecho nosotros somos de los países que mejor estamos actualmente desde el punto de vista de las inversiones que se siguen realizando en nuestro país, de el hecho de que tengamos unos sectores productivos que todavía apuestan y que apuestan mucho a nuestro país. Yo creo que eso es sumamente importante, la confianza, la estabilidad macroeconómica. Nosotros siempre tenemos que ver el vaso medio lleno desde el punto de vista del agente económico. El agente económico tiene siempre que pensar desde el punto de vista positivo, porque es la forma en que puede proyectar confianza para que sigan fluyendo las inversiones. Pero sin duda alguna que toda esta incertidumbre del tema arancelario, de las guerras, de la situación inclusive de los organismos internacionales que están en una situación en que no tienen ni siquiera recursos ya para poder mantener su actividad normal, desenvolvimiento normal. Ya, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado de muchos organismos internacionales. Nosotros queríamos a Donald Trump, pero son cambios, lo ha complicado todo. Son cambios, inclusive hasta de la forma de ver, de establecer las regulaciones. Fíjense cómo en el día de ayer hay un cambio hasta en la visión de Estados Unidos de cómo ve el cambio climático. Y esto pasa, son situaciones que tú dirás, bueno, son de Estados Unidos, pero afectan el mundo. Claro. Y también hay algo importante en nuestro país, y es que nosotros hemos tenido unos años después de la pandemia donde ha habido un incremento muy notable del gasto corriente y una disminución del gasto de infraestructura. Eso hace también que haya un impacto en la economía. Y también el hecho de que Estados Unidos tenga unas tasas de interés altas y que nosotros tengamos que mantener las tasas de interés también en unos niveles no muy bajos, o sea, tampoco es que hemos podido bajar la tasa de interés, pero no a los niveles en que tú puedes inyectar más dinero, a pesar de que el Banco Central toma medidas de inyección cada cierto tiempo. Llega un momento en que tiene que fluir normalmente, no con un empuje directo del Banco Central. Yo creo que hay que tomar medidas, definitivamente. El hecho de que haya un problema desde el punto de vista del exceso del gasto versus los ingresos que tenemos en el país, pues hace que
tengamos que hacer una reforma tributaria en algún momento. Eso mismo le iba a decir, el presidente ha traído nuevamente el tema, cuando ya él había sacado de la mente del dominicano que se necesitaba una reforma fiscal. Entonces tenemos que hacerla obligatoriamente para... Es que la situación no ha cambiado, No. de hecho se ha agravado porque en la medida en que... Y más préstamos. En la medida en que tenemos un mayor nivel de endeudamiento, mayor nivel el servicio de la deuda. Por lo Exacto. tanto, El tenemos que interés. quitarle recursos a obras de infraestructura, Claro. a gasto corriente, a necesidades básicas para pagar deuda. Entonces, llega un momento en que sí se requiere. Ahora bien, lo que a mí a veces me genera la duda es si estamos preparados para hacer una reforma fiscal integral. Espéralo ahí. Si nosotros estamos preparados o si el gobierno dominicano tiene la capacidad Yo creo que para ambos. sentar en una mesa y hacer entender a los sectores de la necesidad de esa reforma. Yo creo que ambos. Ambos, inclusive, yo creo que hasta todos los actores sociales. Tú sabes que nosotros tuvimos hace unos meses una especie de taller analizando la situación del país con una visión de futuro. Varios actores de la sociedad. Y había alguien que decía en esa reunión que nosotros, lamentablemente, no hemos llegado a tomar conciencia de que las necesidades y del sacrificio que tenemos que hacer todos los actores de la sociedad, porque estamos en una situación como de piloto automático. Y todos nos quedamos O sea, así. no se sabe quién dirige a quién. No, es piloto que automático. le estamos en el sentido dando de que para allá, Vamos nosotros para allá. somos saber un para país dónde con vamos. con Sí. un crecimiento, Sí. con un país con muchísimas bondades, con un país con estabilidad macroeconómica, con un nivel de confianza, con estabilidad política, Sí. con actores que políticos hay que valorar eso. que hay que valorarlo, Sí. y que hace que todo el mundo diga todo está bien, Sí. y que nadie diga hay que hacer un sacrificio. No será por la misma naturaleza de los dominicanos. Yo La creo que propensión a que nosotros somos muy rumberos, puede ser, muy pero hacernos los también locos. nosotros tenemos, comparativamente con otros países, nosotros tenemos una situación Sí, envidiable. sí, en eso Claro. estamos de acuerdo. Entonces eso hace que tú digas, bueno, yo estoy mal, todo el mundo dice que está mal, pero en realidad cuando llega la hora del sacrificio dicen, no, mejor déjame así. No, espérate. Mejor déjame así, que yo no quiero cambiar. Entonces, yo creo que es un tema y lo peor, lo que a mí me preocupa, y lo decía la persona que estaba ahí, lo preocupante podría ser que no actuemos en el momento justo y que después sea mucho más compleja la toma de decisiones. Muy tarde. Y porque a veces queremos decir, vamos a dejar las cosas así, vamos a dejarlas, no hagamos más revuelo. Y entonces, ¿qué pasa? Debilitamos los partidos políticos, debilitamos la democracia, Las instituciones. creamos también un problema de excesivo gasto que después es muy difícil de revertir. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros en el 2000, yo no sé si ustedes recordarán, el presidente Hipólito Mejía nombró una comisión en su momento, encabezada por el CONEP, y creo que estaban, estaba ANGE, estaban otras organizaciones. Yo estaba en ese momento en ANGE, me acuerdo que Marisol Vicenza era miembro de la comisión, y en ese momento era para la reducción de la nómina pública, porque era excesiva. En ese momento estábamos hablando de que habían aproximadamente 300 y pico de mil empleados. Claro. ¿Sabes cuántos empleados hay ahora? El PI era como 20 mil millones cuando eso. Exactamente, ahora mismo es de 600 mil. Sí, el empleados. doble. El doble. Entonces, el tema es que cuando tú vas incrementando el gasto, ya es muy difícil echarlo para Muy atrás. difícil. Es difícil. Por lo mismo de la comodidad y el confort que la gente va Exactamente, asumiendo. no, y también el país ha ido creciendo, basado también en un crecimiento, no solamente en las inversiones del sector público, sino también en un crecimiento del sector público, del sector privado, en un crecimiento del sector público también, porque hace que genere empleo, hay gente que tiene mayor niveles de acceso a servicios porque tiene un Estado con más benefactor, más social, pero
eso está generando ya situaciones en que... Antes de que hablemos de las situaciones que puede generar ese manejo inadecuado de la economía y de las instituciones públicas, vamos a hacer una pausa para que hablemos pianito, porque ese tema es bastante interesante para nuestros televidentes. Ya volvemos. Continuamos conversando con Circe Almanzar, dirigente empresarial de la República Dominicana. Circe, ya vimos todos los mares. El Congreso Nacional ha estado un ejercicio de carpintería con los empresarios, con los sectores sociales, con temas fundamentales como Código Penal, que ya se aprobó y pasa al Senado. Ley de residuos sólidos para el fortalecimiento de las alcaldías, que fue observada sin ni siquiera llegar al escritorio del presidente. El Código Laboral, que tiene resistencia también del sector empresarial. ¿Qué tú opinas? ¿Qué vamos a hacer con esos proyectos de ley? ¿Los enterramos? ¿Dejamos que los empresarios, por un lado, se opongan a todo y que el presidente le escuche? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Mira, yo iniciaría con la ley con el Código de Trabajo, porque realmente es una muestra de que a veces los congresistas trabajan aislados o trabajan de espaldas a lo que se hace en otros escenarios. Y eso es algo que debemos aprender. Y yo creo que nosotros hemos tenido experiencias maravillosas en otros momentos que han hecho que haya una interacción entre el Congreso Nacional y los grupos sociales que fortalecen nuestra democracia. Claro que sí. A mí me parece que guardando el respeto que merecen los legisladores, que son los que están elegidos y escogidos para legislar. Son los representantes. Y para eso, claro. y en eso tengo que reconocer que si bien yo puedo estar opuesta a una disposición en el Código Penal, por ejemplo, ellos son los que están facultados a tomar su decisión. Yo no puedo seguir presionando o obstaculizando una aprobación en el Código Penal porque no me favorece lo que yo pienso. Ya llega un momento en que ya uno tiene que hacer y decir, bueno, el Código es el que van a votar. Hice lo posible. Ahora bien, en el caso del Código de Trabajo, que hubo un trabajo tripartito. Un consenso, pudiéramos decir. No, es un trabajo tripartito. Yo no diría consenso, porque no se llegó a consensos. O sea, se llegó a consensos en la medida en que se podía, ¿verdad? Hubo temas que no se llegó a consenso y no se presentaron. Y tú dirás, bueno, ¿el trabajo es valioso, sí o no? Yo creo que es valioso. Las horas de trabajo porque fueron prácticamente 20 años que se trabajó ahí. O sea, no, yo diría 15 años. 15 años que se trabajó. Porque eso viene desde la década, yo diría desde el 2008 empieza a trabajarse eso. Entonces, lo que yo pienso es que los congresistas debieron haber por lo menos acogido todo lo que se trabajó y que presentó el Ministerio de Trabajo. Y que cualquier otro asunto, pues, tuviesen la libertad de verlo. O aquello que no se pudo lograr consenso, entonces lograr el consenso o trabajarlo desde el punto de vista. ¿Ustedes creen que ellos legislaron extra petit? No, que no tomaron en cuenta esas horas de trabajo. Y que si bien tú podías tener una opinión divergente a lo que se trabajó en ese organismo tripartito, en ese escenario, tú podías llamarlo después y decir, mira, yo entiendo que esta redacción es mejor. Hacer un diálogo. Claro. Eso me parece que faltó. Sobre todo que había consenso entre las tres partes. O sea, en temas que tienen que ver con procedimiento, inclusive hasta temas que tenían que ver con jornada laboral. Y eso es lo que hace que tú digas, bueno, ¿para qué tú te sientas en una mesa? ¿Para qué sirve el CES? ¿Para qué sirve el organismo tripartito? ¿Para qué sirven los diálogos? Tú te desencantas. El pacto eléctrico. ¿Para qué sirvieron todas las horas de trabajo que tuvimos? Entonces, eso, en cierta forma,
es una mala señal. Ustedes sienten que lo ponen de relajo. Con ese tipo de En actuaciones, parte. sí, Claro. con ese tipo de actuaciones. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. En el caso de la ley de residuos, yo fui testigo. ¿Tú la apoyabas? Yo apoyaba la necesidad de modificarla por varios aspectos. Uno, porque la misma ley quedó ambigua en algunos aspectos, y como yo trabajé esa ley en su momento, yo sabía que después cuando se puso en aplicación, habían temas que no quedaron suficientemente claros y que había que aclararlos. Eso es uno. Segundo, porque yo entendía la misma ley tenía periodos transitorios y había que revisar esos periodos transitorios. Y tercero, porque hay un tema que tiene que ver con el costo y el financiamiento de los residuos sólidos, que está clarísimo que los números no dan. Hay un problema de financiamiento del manejo de los residuos Y ahí sólidos. fue que vino el tranque. Y tú no lo puedes, tú no puedes ponerte una venda en los ojos, es la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, había que resolver, o por lo menos mirar. Pero al mismo tiempo te digo, yo vi que si bien el Senado aprobó eso demasiado rápido en enero de este año, sin discusión. No, y la forma le mató el fondo. La forma fue burda. Y tenía aspectos también que no se sopesaron adecuadamente. En la Cámara de Diputados sí se hizo un trabajo. Entonces, así como te digo que el trabajo que tú haces fuera debería tomarse en consideración a la hora de tú sentarte en el Congreso o de tú legislar, claro, así también te digo que el trabajo que tú haces de consenso con una Cámara Legislativa debería ser aceptado por los actores. Pero ahí me surge una pregunta. Los actores se sentaron, tú me corriges, en la mesa, se pusieron de acuerdo en la carpintería que se estaba haciendo en el Congreso, en la Cámara. Así es. Y entonces, una vez la Cámara dice, sí, estamos de acuerdo, aprobamos en 2 lecturas, Senado aprueba, entonces se van a gritarle al presidente a decir que no están de acuerdo. Exactamente. Entonces, son unos hipócritas. Por eso era que yo decía, yo entiendo que, claro, la ley no era lo perfecta. Nunca lo será en un país como este. Pero sí se logró un trabajo de diálogo que uno tiene que respetar. Pero en el tema que más y yo, por ejemplo, que se represento a algunos actores, yo estuve participando en diálogo y yo reconozco el esfuerzo que hizo la Cámara de Diputados, que hizo la comisión y que hizo el presidente de la Cámara. Entonces, como que venir después de decir a observar, como que no está. Una irresponsabilidad. Yo no diría irresponsabilidad, yo digo que es un irrespeto a la Cámara de Diputados. Yo pienso que sí. Entonces, me parece que se murió esa ley. Hay oportunidad de mejora. ¿Pero en dónde? ¿En qué? Hay 3 aspectos que quedaron un poco ambiguos. El sector turismo no quiere esa ley. Se gastaron una fortuna en campaña mediática para que el presidente se acobardara y la observara. No la quieren. El sector turismo yo creo que tiene una situación de hecho, que entiende que la ley es que lo produce, pero no creo que... El tema del sargazo. No, es una situación de recogida de la basura en los sitios, sobre todo en algunos lugares donde hay polos turísticos. Entonces, eso es un tema más que nada de regulación, no de ley, o sea, de supervisión, de fiscalización. Y me parece que, bueno, se puede acoger a alguna observación que ellos tienen, pero no me parece que su situación se resuelve con la ley. No. Ahora bien, ellos tendrán su posición. Yo inclusive traté de hablar con ellos para explicarles, mira, yo que he trabajado tanto temas de residuos, me parece que esto es más que nada una situación de hecho, que de ley, que de derecho. Pero hay otros aspectos que sí se pueden aclarar, por ejemplo, el tema de los cementeros, que obliga a incorporar un porcentaje de resina reciclada en su, en su producto final. Residuos sólidos, no en su producto final, sino como combustible alterno en sus calderas, es así. Oh, ya.
realmente lo que dice es que están obligadas, pero abajo dice que eso se ajustará a una normativa en base a las normas técnicas internacionales, la realidad en base al misma. diálogo con los actores. O sea, creo que eso se podía subsanar con un simple reglamento. Claro. Para mí, a mi entender. Vamos a ver, sin embargo, si ellos entienden que hay que cambiarlo, es muy fácil de cambiar. Y yo te las pregunto, observaciones son puntuales, porque fíjate que las observaciones, como dice la Constitución, el Poder Ejecutivo manda unas observaciones y se acogen o se rechazan. No se rechazan. Serán observaciones puntuales, pero en realidad la ley es muy importante y yo que te digo que entiendo, que creo en esa cultura de economía circular, creo que lo que más falta no es tanto, es más que nada la aplicación cabal de la ley, que eso es muy importante. Que ya ahí tiene mucho eso que es ver así. con el reglamento y el seguimiento que se le dé a lo que se pueda recaudar de ella. Circe, me faltan muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Gracias. Yo lo sé. Tiene que volver. Sí, y eso es importante porque así la obligamos a que vuelva. Así es. Siempre es, Con gusto siempre, ustedes saben que ustedes son mis amigos. afírmelo y póngale el sello, como digo yo popularmente. Siempre es un placer conversar contigo. Uno se edifica de esos temas tan importantes para el país. Circe Almanzar, gracias a ella y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Feliz resto de la noche.